Bueno, el día de ayer vinimos para acá, diagnosticamos que el sistema tenía la válvula de expansión en el air handler tapada. Entonces el método realmente para saber cómo diagnosticamos una válvula de expansión tapada es que vamos a encontrar el sistema prácticamente corriendo, pero a baja presión. Vamos ahora a diagnosticarla con el sistema en vivo prácticamente. Vemos que las presiones normalmente, la de succión siempre va a bajar, la de alta siempre se va a aumentar. Cuando tenemos un problema de una restricción, vemos que siempre vamos a tener subcooling. Entonces vamos a proceder a ponerle el subcooling para chequear más o menos qué subcooling tenemos. Superheat no deberíamos de tener porque la pipa prácticamente no se pone muy fría. Entonces vemos que tenemos prácticamente un subcooling, se está todavía balanceando, tenemos una presión alta, presión baja en la succión, superheat alto, se va a normalizar pero debería estar alto, subcooling alto. Entonces ahí prácticamente nos dice que tenemos una restricción. Podemos ver acá también en el air handler. Entonces vamos a chequear aquí que la válvula de expansión se esté congelando debido a las presiones que teníamos. Como pueden ver, después de la válvula de expansión hay una restricción prácticamente y se está congelando. Ahora vamos a proceder a hacer lo que es el pump down para quitarle todo el refrigerante y llevarlo a la condensadora. Ok, ya lo que vamos a proceder es hacerle un pump down prácticamente para que el compresor no vaya a apagarse por presión. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar la línea de líquida, llevar todo el refrigerante posible al condensador para poder instalar lo que es la válvula de expansión. Cuando instalamos la válvula de expansión siempre reemplazamos el filter dryer para asegurarnos que realmente no haya ninguna restricción en el sistema. Aquí cerramos la válvula de la liquid key valve y esperamos que baje un poco para que absorba todo lo que es el refrigerante, y luego vamos a empezar a cerrar la válvula de succión. Vamos a esperar un momento, empezamos a cerrarla poco a poco, esperamos que baje un poco. Ahí cuando ya empiece más o menos ese sonido, cerramos la válvula de succión. Ya vemos que casi que no hay refrigerante en el sistema. Cerramos prácticamente todo. Y no tenemos nada de refrigerante ya en el sistema. Apagamos el breaker. Quedamos listos prácticamente, ya no hay refrigerante en el sistema, todo está en el condensador. Podemos proceder a sacar la válvula de expansión. Aquí abrimos la tapa, le quitamos el Armaflex y vamos a proceder a quitar el drenaje. Esta pieza también, tenemos que sacar prácticamente esta pieza para poder sacar la válvula de expansión y soldarla. Ok, el otro proceso que vamos a hacer es quitarle el gusanillo, más que todo para que libere presión, de manera de que si desoldamos adentro, cortamos, no haya ningún tipo de presión, a pesar de que en el manifold nos dice 0, pero bueno, aquí nos aseguramos al 100% y así de una vez cambiamos el filter dryer, no quemamos este gusanillo. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, aquí procedimos a desoldar esta pieza prácticamente, ya que estaba acá. Se tapó aquí con tape para que no se ensucie. De igual forma esta también se tapó. Estas son las líneas de cobre. Y ahora sí vamos a proceder a instalar la válvula de expansión. Sacarla esa y instalar la nueva. Ok, aquí estamos sacándole la válvula de expansión.
ponerle candela y jalarlo. Como pueden ver, conecté ahí la válvula para que ellos vean cómo se desconecta la válvula. Por ejemplo, en este caso, esta válvula que está aquí es solo una rosca. Se conecta, es desenroscándola. Eso es una rosquita nada más. Entonces se agarra una ajustable aquí, la otra ajustable acá. Y entonces se lo van dando hasta que se saque la rosca. Esto tiene un anillo que es de goma. Siempre tienen que tener cuidado porque si no van a haber muchas fugas. El anillo está metido ahí. Normalmente la válvula, cuando viene en la caja, trae sus anillos. Pero de todas formas, para que sepan, si... Aquí está el anillo. Si lo pierden, ya saben que tienen que estar seguros que hay aquí en la caja. Ya vamos a proceder ahora a instalarle la válvula nueva, ponérsela acá, ponerle el tubito. Estaríamos listos. Ok, aquí ya ajustamos esta, la apretamos bastante. Hay que hacerle una prueba de nitrógeno porque aquí siempre hay fugas, hay que asegurarse. Ahora vamos a hacer la parte un poco más difícil, que sería meter ese tubito. Prácticamente se tiene que meter todo y ya después volverlo a soldar. Entonces vamos a proceder a meter esto. Bueno, aquí ya soldamos, metimos este palito en el huequito. Un poco difícil, hay que maniobrarlo un poco. Ya pusimos nuestro bulbo de temperatura también acá. Vamos a proceder a poner las tapas. Soldamos nuevamente y procedemos a hacer las pruebas de nitrógeno y vacío. Bueno, ya se instaló la válvula de expansión, se le puso un nuevo filter dryer. Estamos haciéndole vacío. Se le había puesto nitrógeno para chequear si había alguna fuga. También se le está haciendo vacío, esperando que llegue 500 micrones. Y luego abrir las válvulas, prender el sistema y estaríamos listos. Ya realmente la válvula de expansión se cambió, el filter dryer ya se hizo el trabajo. Como pueden ver, las presiones todavía se están ecualizando. Tenemos un subcooling de 3, el sistema nos pide un subcooling de 10. Superheat lo tenemos en 19, debería bajar un poco más, pero nos llevamos a subcooling porque usa válvula de expansión adentro. Entonces debería llegar esto a 10. Si realmente se queda en 4, deberíamos echarle refrigerante para que el subcooling suba. Pero ahí todavía estamos esperando, acabamos de prender la máquina. Y bueno, ya saben que una restricción nos va a dar subcooling, nos va a dar un superheat, nos va a dar baja presión en la succión, alta presión en la líquida.